empecemos. Me dice el presidente de jóvenes que hoy sí tienen enseñanza. Entonces, por lo tanto, si pueden salir los jóvenes a la parte de atrás para que reciban su enseñanza especial para ellos. Y ustedes, por favor, hermanos, vamos a buscar la base bíblica. Segunda de Crónicas, vamos a leer. Vamos a leer capítulo 20 hasta el verso 17. Leemos alternadamente. Yo empiezo, ustedes en segunda y nos unimos en el verso 17. Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas capítulo 20, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Ustedes? El 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. El verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, con Dios los nuevos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano para ejercer el poder, ni necesidad. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han hablado de ella, y han edificado de ella como hombres diciendo: si tu mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, sean los hijos de Amón y de Moab y los de Amón de Seir, he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí José, hijo de Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Berequías, hijo de Ananías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual y dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos habrán la fuerza de así, no traeréis laboratorio antes de ser. Todos juntos: no habrá para qué tenéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios, gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Ayúdanos a
ella. Que siembre, Padre, en nuestros corazones, que se siembre tu palabra, tu semilla de tu evangelio, Padre, en lo profundo de nuestro corazón, que sea tierra fértil para tu palabra. Y oh Dios, para que con la presencia de tu Espíritu Santo, con tu gracia, con tu misericordia, esto quede como una formación más para cada uno de nosotros, oh Señor Jesucristo, porque no nos llamaste para ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, que es viva, que es poderosa. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en esta enseñanza, a través de la guianza y dirección de tu Santo Espíritu, y ante toda oposición que se presente, que se desvanezca, oh Dios, y que resplandezca la luz de tu gloria en nosotros, como siempre ha estado. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad más que me da de participar con su palabra con ustedes. Aquí tenemos la enseñanza del día de hoy, que como se ve en la diapositiva, siendo fieles a lo que está en el guía de la escuela dominical, dice 3 pasos para el éxito. Y el texto áureo está ahí de inmediato, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Ese es el texto de oro. El fondo bíblico ya leímos parte, es desde el 19:1 hasta el 20:37 de Segunda de Crónicas. La verdad central dice: el vivir cerca de Dios nos asegura de su ayuda en los momentos de adversidad. ¿Quién ha padecido adversidad de todos ustedes, hermanos? Un problema, una enfermedad, una situación difícil. Yo creo que todos en determinado momento padecemos tribulación, prueba, aflicción, enfermedad. Pero dice ahí, el vivir cerca de Dios nos da seguridad, porque Él nos ayuda. ¿Quién puede decir amén? Dios nos ayuda, ¿verdad? Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Quizás ayer estabas deprimido, pero Dios te estaba viendo, te estaba observando y estaba junto a ti. Y si estás aquí es porque Dios te dio el ánimo, la decisión, la voluntad de estar aquí en su templo para alabar su poderoso nombre y para estar aprendiendo una vez más de su palabra. Porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Dios es bueno con nosotros. Dios es fiel a sus promesas. Gloria a Dios. Es bueno que nosotros le alabemos, que le glorifiquemos, que le demos gracias. Como dice el hermano pastor, que le demos un aplauso a nuestro Señor, que le demos siempre toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Ya terminó la alabanza, pero también en esta enseñanza tú puedes seguir glorificando a nuestro Dios. La introducción dice: el rey Asa, que fue el papá de Josafat, está en la introducción, que hizo lo correcto delante de Dios a limpiar a Judá de la idolatría. Sin embargo, al final de su vida, su reinado fue negativo. Tenemos que poner atención, porque quizás nuestro testimonio ha sido fiel a Dios, pero pasan los años, y Dios quiere que hasta el final de nuestros días sigamos con el mismo testimonio, sigamos perseverantes en nuestro cristianismo. Pero este rey, al final de sus días, se equivocó. Dice, al final de su reinado fue negativo. No confió en la ayuda de Dios, sino que confió en el rey de Siria, de Ben-Hadad, para que lo ayudara a atacar a Israel. Fue un error. No recibió el mensaje de Jehová por medio del profeta Ananí,
sino que encarceló al mensajero de Dios. O sea, una cosa es que no creas al profeta, no le crees. Como dice, no vas a ser prosperado, porque el que crea a los profetas va a ser prosperado. Pero todavía, para que su error fuera más fuerte, lo metió a la cárcel, al profeta. Otro error garrafal. Siguió, oprimió al pueblo en los últimos años. Esto, nuestra historia mexicana ha tenido presidentes opresores contra el pueblo, contra nosotros. Ha habido muchos ejemplos y debemos de clamar y clamar a Dios para que este tipo de presidentes en México se termine. Porque si seguimos teniendo presidentes opresores y mentirosos y que prometen y que no cumplen, nosotros también tenemos en parte la culpa, porque no clamamos por un buen presidente para nuestro país. Pero ese no es tanto el tema. El tema es que otro error del rey Asa fue que oprimió al pueblo. Finalmente, para cuando enfermó gravemente de los pies, en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar su sanidad divina, buscó a los médicos paganos que dependían de la hechicería y de los ídolos para sus prácticas. Uno, por su actividad secular, yo soy docente de secundaria, a veces estoy ahí en esta práctica y he escuchado comentarios de una persona que quiere prosperar en la política y dijo, no nada más estaba yo, había varias personas, dice, estoy pensando seriamente ir a Catemaco para que me vaya mejor en la política. Y yo pensé que era como un chiste, pero no, lo estaba diciendo en serio. ¿Qué hay en Catemaco? Hay brujos y hasta está el brujo mayor y no sé qué más. Y un gobernador que hay consulta en un libro que se llama Fidel Herrera Beltrán, fue a recibir la bendición del brujo mayor. ¿Y qué pasó con este personaje? Pues llegó a ser gobernador y en su momento tuvo mucho éxito. Pero no tiene mucho tiempo que di una noticia de este señor que ya no es gobernador, ya no está en la política, está muy enfermo, tiene una gran enfermedad. Pero en su momento buscó el apoyo de lo pagano, de la brujería, y tuvo éxito en el mundo, pero no fue para siempre. Bueno, el rey Asa tuvo esta búsqueda, entonces vemos que se equivocó. Error tras error al final de su vida. Y así murió en ruina espiritual, quien al principio fue un gran rey de Judá. Al principio, pero al final fue todo lo contrario. Este señor fue el papá del rey Josafat. En este estado de decadencia nacional empezó a reinar Josafat. Este aprendió a no seguir el mal ejemplo de su padre. Dice 2 de Crónicas 17:3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Sí? Ahí vemos en la palabra este verso que dice cómo procedió Josafat. Mejoró el sistema judicial del país. Vemos ahí en 2 de Crónicas 19:5-6. También estableció, esto me llamó mucho la atención, estableció un plan de educación religiosa que puso en manos de los sacerdotes. Mandó a los sacerdotes a pueblo tras pueblo a que se enseñase la ley, que se enseñase el Pentateuco, porque todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos que todo este plan de educación lo estableció como rey.
Eso lo vemos en la introducción. Bueno, entonces tenemos dos antecedentes de rey Asa y el rey Josafat. En esta enseñanza especialmente es del rey Josafat. La primera parte, que es el primer paso de la lección, acuérdense cómo se llama la lección, hermanos. A ver otra vez, ¿cómo se llama la lección? 3 pasos para el éxito. La primera parte es el primer paso. ¿Cómo se llama el primer paso? Buscar a Dios de todo corazón. Ese es el primer paso. ¿Quién está buscando a Dios? Si está buscando a Dios, no le va a dar pena levantar la mano y decir amén. Porque si estás buscando a Dios, estás viendo las consecuencias de buscar a Dios, y una de ellas es que tienes gozo. Quizás tienes problemas, pero el gozo del Señor nos da fortaleza. ¿Quién está buscando a Dios? Amén. Estamos buscando a Dios. Inciso A, la decisión de buscar a Dios. Dice, al final de su largo y próspero reinado, Josafat tuvo que enfrentarse a una terrible crisis. Piensa, al final de su reinado, todo iba bien. Todo iba bien. ¿Qué pasó con su papá? Todo iba bien, pero al final se cayó. También se repitió el mismo patrón con Josafat. Todo iba bien, todo su reinado estuvo excelente, pero al final viene la gran crisis. Nosotros vemos que los patrones se repiten mucho de generación tras generación. Ojalá que fuera una falsedad, pero es cierto esto. Si tu bisabuelo fue alcohólico, lo más probable, tu abuelito también fue alcohólico, y el hijo también fue alcohólico, y el nieto o el bisnieto también. Es por dar un ejemplo así muy negativo, muy pesimista, ¿verdad? ¿Por qué estoy dando este ejemplo? Porque estamos hablando de los patrones que se heredan de generación tras generación. Pero déjenme decirles una buena noticia. Nosotros tenemos el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué quiere decir? Buenas nuevas, buenas noticias de salvación. ¿Quién nos da la salvación? ¿Quién nos da la libertad? ¿Quién nos da la redención? ¿Quién nos da la oportunidad de tener una vida diferente? De romper patrones, de romper maldiciones. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo Jesús, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y que al tercer día resucitó venciendo la muerte, y que ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él es el que puede romper patrones de maldición. Amén, hermanos. Patrones de pecado, cadenas de esclavitud, solamente Jesús las puede romper y libertarnos de las maldiciones. Yo tengo el testimonio de una persona acá de la región que era homosexual, pero se convirtió a Cristo y ahora tiene esposa e hijos. Ha sido redimido, ha tenido el poder de cambiar 180 grados. Porque en Cristo Jesús, que es una realidad, sí se puede. Nuestro Señor Jesucristo rompe patrones, rompe maldiciones, porque Él tiene el poder para esto. Entonces vemos en Josafat que estaba la posibilidad de volver a equivocarse como su papá al final de su reinado. Pero dice ahí la crisis, pueblos juntaron un gran ejército. Amón, Moab, se levantaron contra Judá y la invadieron. Los edomitas y otros pueblos se les unieron en dicha invasión. El pueblo de Dios, Israel, este país, siempre ha tenido en toda su historia enemigos. Desde que sus principios como pueblo, como nación, siempre ha habido mucha gente que tiene un fuerte odio a Jerusalén, a Israel, a este país. Y acá vemos que no es la excepción en esta historia. Estos pueblos paganos rodearon a
a Josafat y su reinado para invadirles, para destruirles. Cuando las alarmantes noticias llegaron a oídos del rey Josafat, las tropas enemigas se encontraban acantonadas a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Quizás esto no lo hemos vivido nosotros, pero en una ocasión, o sea, no sé si a ti te impacta ver al ejército. A mí sí me impacta ver que de vez en cuando en la autopista pasan caravanas del ejército. Me impacta, van armados y van soldados, todos firmes, todos con una misma meta y con el temple del soldado. Un ejército va pasando, entonces uno se impacta en cierta manera. Acá en la región siempre ha habido momentos de mucha inseguridad, y yo he trabajado casi toda mi vida en la sierra de Songolica. Y en una ocasión iba bajando por Soledad Sopa, y ya llegando a Tecamaluca, ya me enfrasco en Camino Nacional para llegar a Ciudad Mendoza, y antes de pasar Ojosarco estaba el ejército ahí en un retén, pero eran unos soldados con un uniforme especial, diferente, era como una fuerza de élite del ejército. Y a mí me impresionó la mirada y la actitud que reflejaban esa parte del ejército. Y realmente quizás a ti no te impacte esto, pero a mí me impactó ver al ejército. No era cualquier soldado del ejército, se veía que era una fuerza especial. Y yo lo pasé en la camioneta donde íbamos todos los compañeros de trabajo, de transporte, y volteamos, nos detienen y nos revisan. Somos docentes, llevamos nuestro portafolio, quizás la lista de asistencia, un libro, no hay peligro, ¿verdad? Nosotros no somos los malos, pero uno se impresiona. Imagínense al ver a miles de soldados a 40 kilómetros de tu casa, pero no con una actitud amigable, sino con la actitud de ellos de invadirte, robarte y matarte, quitarte todo lo que tienes. Esa era la situación que estaban viviendo el rey Josafat y el pueblo de Dios. Entonces vemos, dice, un intenso temor se apoderó del rey. Él jamás podría reunir un ejército tan numeroso para igualarse con las multitudes invasoras. Tuvo miedo. ¿Quién de ustedes ha tenido miedo? Algunos dicen, levantan la mano. Todos, escuché. Decían, todos hemos tenido miedo. Y yo les confieso, yo tuve miedo. Di un testimonio de que mi hijo, el más pequeño, le dio un ataque de asma, y es la primera vez que le había pasado eso. Estaba durmiendo, como a las 12 de la noche se levanta, no puede respirar, pero yo no entendía qué le estaba pasando, hasta que en ese momento de desesperación me di cuenta que no podía respirar. Yo lo cargué y lo empecé a zangolotear, y en ese momento tuve mucho miedo de que ya no pudiera reaccionar, y en esa desesperación empecé a clamar a Dios, y Dios tuvo misericordia de mi hijo Mateo, y como testimonio para Dios nunca le ha vuelto a pasar eso. Yo a los 6 años mi mamá me llevó con la misma situación al hospital de Orizaba de especialidades porque no podía respirar, y pues ahí amanecí todo entubado con oxígeno a los 6 años. Yo pensé que a mi hijo le iba a pasar lo mismo, pero no le pasó lo mismo, porque Dios tuvo misericordia de Mateo, y él hasta ahorita se ha enfermado, pero no le ha pasado como a mí. Y esa es una de mis peticiones: Señor, que no le pase lo mismo a mis hijos como a mí me sucedió, y me está concediendo eso, porque a nuestros hijos nos debe de ir mejor. Amén. ¿O deben de sufrir lo que hemos sufrido nosotros? A veces el sufrimiento es una escuela, pero no queremos que nuestros hijos a veces pasen por lo mismo.
pero a veces Dios tiene propósitos. Pero no nos desviamos del tema. Dice, un intenso temor se apoderó del rey. Él no dejó que el miedo causara estragos en su vida, ni lo indujera a hacer ninguna cosa desatinada. Por el contrario, en medio de sus angustias buscó al Señor con todo su corazón y con un propósito definido. No solo se postró en humildad para buscar a Dios, sino también decretó ayuno para todo el reino de Judá, para suplicar a Jehová que los librase de sus enemigos. En respuesta a su llamado, de todos los ámbitos del reino acudieron las multitudes para congregarse en el templo en Jerusalén e invocar al Señor. Fíjense, no les dijo, tráiganse armas, tráiganse lo que tengan. Si tienen ahí un machetito ahí, o que sea que esté oxidado, tráetelo. Así como según Miguel Hidalgo convocó al pueblo para que todos se reunieran para la independencia de México, ¿verdad? Convocó al pueblo y todos llegaron para levantarse en armas en esa noche y al otro día contra el imperio español que reinaba en nuestro país. No, fue un llamado diferente. Ven al templo, reúnete, vámonos a meter en ayuno y en ¿qué? Y en oración. Porque dice ahí la última frase, ¿qué dice? La oración era el único recurso para enfrentarse a los ejércitos que los amenazaban. ¿Quién cree que la oración es contestada por Dios? ¿Quién cree que la oración es poderosa? Amén. Al final vamos a tener un espacio para orar y alabar. Y si alguno tiene en su corazón decir un problema o levantar la mano por lo menos, todos juntos vamos a orar por esto, por el ejemplo que nos está dando la palabra y el caso del rey Josafat. Dice, inciso B, firmes en las promesas divinas. Cuando el rey se congregó en el atrio del templo, el rey Josafat se puso en pie y los condujo en oración ante el trono de la gracia divina. Vemos que Josafat desarrolló una oración eficaz. Hay algo que me llama la atención. Cuando hay un problema, el problema a veces no lo podemos quitar de la cabeza o de nuestras emociones. Y empezamos a orar, pero sigue el problema en nuestra cabeza y en nuestro ánimo. Y no le damos a Dios en primer lugar. Y estamos orando, quizás oramos, pero de repente perdemos la concentración en la oración. Porque ese pendiente, esa situación está aquí, latiendo. Como late nuestro corazón, también late los pensamientos. Y llega el momento en que nuestra oración mengua. Se desanima nuestra oración y dejamos de orar. Pero aquí algo estoy aprendiendo o me está recalcando de la oración eficaz de Josafat. Primero, alabanza y honra a Dios. Segundo, un recordatorio de las promesas de Dios. Una promesa de Dios que recuerdes, que quieras decirla, que está en la Biblia. ¿Quién la quiere decir? Que no nos dejaría y estaría con nosotros siempre. Amén. Otra promesa. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más? Otra promesa que quieras decir. Gloria a Dios. ¿Quién más se recuerda otra promesa de Dios? ¿Sí, hermana? Nada me faltará. Gloria a Dios. ¿Quién más quiere decir otra promesa? Sí, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién más participó? Sí, hermano. Amén. Clama a mí y yo te responderé. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sí, podrás estar pasando en medio del más maloso de todos los malosos, pero hay alguien más poderoso que ese maloso, que es la presencia de Dios y sus ángeles que nos acompañan. Entonces, eso es lo que hizo Josafat en su oración. Primero, alabanza y honra. O sea, no estaba el problema aquí, se desprendió del problema. O sea, a veces endiosamos a los problemas. ¿Sí? Escuchen lo que les estoy diciendo.
endiosamos a los problemas. Entonces, claro que el problema hace lo que quiere. ¿Sí? Hace lo que quiere el problema, no, ni siquiera a veces podemos pensar una solución porque caemos en que nos bloqueamos. ¿Por qué? Porque así son los problemas. Si no los bajamos o los controlamos, nos controla a nosotros, ¿sí? O puede ser una enfermedad, o puede ser una situación cualquiera que estés atravesando. Pero Josafat primero alabó a Dios, le dio la honra, recordó las promesas de Dios y después mencionó del pueblo de Dios todo un historial de que generación tras generación han tenido un esfuerzo por vivir según el propósito divino. Esto quizás no lo hacemos en nuestra oración, ¿sí? Quizás no recordamos a nuestras generaciones pasadas en nuestra oración, pero es toda una enseñanza recordar de nuestras generaciones anteriores. Por ejemplo, las hermanas y hermanos de antaño de este lugar. ¿Quién recuerda un hermano de antaño que le haya impactado su vida cristiana? Alguien que ustedes quieran participar, un hermano de antaño. Bueno, primeramente nuestro pastor, hermano David, ¿verdad? Pero otro hermano, sí, hermano. Hermano Esteban, gloria a Dios. Otro hermano que te haya impactado de antaño. ¿Mandé? Higinio Alfaro, gloria a Dios. ¿Sí, hermana? Yo también soy, tiene mi mamá, ya tiene 98, 99 años. Sí, gloria a Dios. Su mamá de usted, ¿cómo se llama? Ah, gloria a Dios. Ahorita aquí estamos, llegué ayer y estoy aquí porque aquí me congregaba yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga y bienvenidas nuevamente. En nombre del pastor, hermano Alfredo, bienvenidas. Que Dios les bendiga. Que Dios siga con ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién no le da gracias a Dios por este testimonio? Que Dios les bendiga, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos gozamos con ustedes porque están con nosotros y con esa actitud de agradecimiento a nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, todo esto recordaba Josafat en su oración de las generaciones que han sido fieles. Por ahí dijo mi abuelita Marta, también yo, antes de que usted dijera, mi abuelita Marta se sentaba en las primeras bancas y siempre que el hermano David decía la cita, una de las que siempre encontraba la cita era mi abuelita Marta. Era rápida, ¿verdad?, para encontrarla. Siempre estaba por este lado sentada. Mi abuelita Marta, que siempre fue fiel aquí en el servicio de esta iglesia. Entonces, gloria a Dios por estos ejemplos. Y así mencionó Josafat, dice, de generación tras generación hemos sido fieles contigo, Dios. Y ya después de esto, una presentación de la crítica situación que estaban viviendo en esos momentos. Hasta ahí, en ese momento de la oración, cayó en el problema. ¿Sí? ¿Cuántas cosas antes pasaron? 1, 2, 3. Y hasta el cuarto momento, Señor, tengo este problema. ¿Sí? Específicamente, Señor, tengo esta enfermedad. O Señor, me quedé sin trabajo. O Señor, tengo enemigos en mi trabajo y no les he hecho nada. O Señor, X o Y. X o Y situación. Y ya después el número 5 dice una confesión sincera de su incapacidad para enfrentarse a esta prueba por sus propias fuerzas.
Gloria a Dios. O sea, estas situaciones son más fuertes que uno. Y fíjense, yo estaba reflexionando en la actitud de una persona que tuvo una situación que trató de humillarlo y él se enojó. Pero en lugar de que se tuviera humildad, se llenó de soberbia, ¿sí? Y empezó a golpear algo y empezó a decir fuertemente, bueno, no voy a decir su nombre, empezó a decir, voy a poner el ejemplo, yo soy Javier García Ortiz, y empezó a golpear, paz, lleno de orgullo, llenándose de su autoestima y echándose porras a sí mismo, y otra vez, yo soy Javier García Ortiz, ¿cómo es posible? Y no me puede pasar esto porque yo soy Javier, y golpeando otra vez, o sea, llenándose de orgullo, creyendo en sus dones, en sus cualidades, en su preparación profesional, en su trabajo, en el poder que tiene esta persona, porque es una persona que está en la política, que es poderosa ahorita, y golpeando así otra vez fuertemente, como diciendo, pobrecito el que se meta conmigo, porque no se la va a acabar. Pero esa no fue la actitud del rey Josafat. Esa no fue la actitud del rey, siendo el rey. Vamos a buscar en la palabra cómo dijo el rey. A ver si encuentro, porque no lo apunté el pasaje cuando dice Dios nuestro, gloria a Dios. Ahorita si lo encuentro se los leo, pero por ejemplo vamos a leer 29. Si alguien quiere leer 29 de Segunda de Crónicas. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Del verso que les platico es cuando dice él que no puedo contra ese problema. Versículo 12. Gracias. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y aquí volvemos nuestros ojos. Gracias, hermano Gabriel. ¿Cómo dice ahí? Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros, ¿qué? No hay fuerza. No hay fuerza. O a mi entender, no puedo, Señor, contra esto que está enfrente de mí. No puedo. Y es algo que el rey lo confesó. Dice, siempre es bueno iniciar nuestra oración con una declaración consciente y firme de la grandeza de nuestro Dios, en lugar de poner nuestros ojos primeramente a las circunstancias. Ya lo mencionamos. Si en verdad buscamos a Dios, debemos poner nuestra mira en Él. Josafat buscó y confió en Dios en medio de las circunstancias desfavorables. Josafat estaba seguro de la presencia real de Dios, no dudaba de lo que es capaz de hacer. Y Josafat denunció ante Dios la injusticia de estos pueblos. Finalmente, el rey confesó humilde y sinceramente que tanto él como el pueblo eran débiles y que no podían hacer nada. Lo único que les quedaba era poner sus ojos firmes y confiadamente en el Señor. Él era el único que podía ayudarlos a salir victoriosos.
Lo más natural es que dependamos de Él en todos los aspectos de nuestra vida, cuando necesitamos salud, fortaleza y orientación. Pero hay momentos en que surgen circunstancias extremadamente difíciles. En casos así debemos imitar el ejemplo del rey Josafat para buscar la ayuda del Señor. Es posible que la iglesia esté pasando por momentos de dificultades en lo económico, en lo espiritual o en cuanto a relaciones entre los miembros. Quizá haya escasez de obreros o que se vea rodeada de enemigos que desean destruirla. Siempre que veamos situaciones, recordemos la experiencia de Josafat. Bueno, siempre estamos clamando a Dios que nos ayude en cualquier situación. En mi trabajo, yo me equivoqué en este año. Me equivoqué al pasarme a otro sindicato porque me prometieron tener una ayuda y hasta la fecha ese sindicato pues no cumplió su promesa, y ahorita ese sindicato está en una situación de fraude, y entonces yo cuando me entero que este sindicato pues está en muchos problemas, me cae el 20. Digo, cometí el error de pasarme a ese sindicato porque ni me van a ayudar, y ahorita pues sencillamente menos, porque no pueden ni con sus propios problemas. Pero al anexarme a ese sindicato les firmé y les tuve que dar la copia de mi INE. Y saben, yo antes decía IFE, pero ahora es INE. Pero algo me ayudó. Esa copia estaba vencida, mi INE estaba vencida, ¿sí? De todas maneras, en ese momento me dijeron, denos la copia del INE y ya después cuando la renueve nos da la que está vigente. Y entonces yo, al enterarme de que este sindicato está en muchos problemas, digo, no, pues ya cometí un error en mi trabajo y como consecuencia voy a perder la cotización de la clave 80, que es un seguro que se nos va apuntando en el seguro del magisterio, que ya tengo casi 27 años de trabajo, y este seguro institucional es dinero, como un fondo de dinero de seguro que se va acumulando quincena tras quincena, y ya casi durante 27 años de trabajo. Y por pasar ese sindicato, yo no sabía que esa clave 80 se pierde, entonces todo mi ahorro de 27 años de trabajo, ¡pum!, ya por perdido. Pero no sé si me expliqué o les hice pelota, ¿no? Pero no se pudo hacer mi cambio. ¿Por qué? Porque mi INE estaba vencida. Entonces a veces nos falla la inteligencia, no da para más, pero Dios siempre está con nosotros. Y entonces hablo a mi sindicato, el que siempre he estado con ese sindicato, y dice, bueno, pues, pero sigue con nosotros. Y ya me explica, no, pues es que usted no dio su INE buena, entonces, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? No, pues, un oficio y otra, ya de su INE vigente, ya la tengo, y ahora sí, para seguir con el sindicato de siempre. Pero Dios nos ayuda. Amén. Y a veces oramos, Dios, ayúdanos. Y Dios, pues, la inteligencia y la sabiduría de Dios pues, no se compara con la del hombre, ¿verdad?Nosotros a veces no tenemos para más, pero Dios está con nosotros y nos ayuda, nos equivocamos y nos ayuda. Por eso es importante reconocer que nosotros tenemos límites. Es importante reconocer que pues si te crees muy inteligente, algo te va a denotar que no eres tan inteligente como tú crees. Que si tú te crees muy fuerte para levantar pesas, si te crees muy fuerte para los problemas, te va a llegar un problema en que te va a desinflar como pelota de fútbol cuando se poncha. Tenemos que reconocer ante la situación, no puedo, no tengo la fuerza, no tengo la sabiduría, no tengo la inteligencia, ¿sí? Pero Dios está con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida.
cuando necesitamos salud, cuando necesitamos fortaleza, cuando necesitamos orientación, cuando hay circunstancias extremadamente difíciles. Dios está con nosotros, pero siempre debemos de estar orando, porque eso es dependencia de Dios, hacia Dios con nuestro Dios, que nuestro Dios es real, es real. Mi hijo el chiquito siempre hace sus preguntas, está en la edad de que todo pregunta y me dice, pues ya nos vamos a dormir, y me dice, papá, ¿qué Dios no duerme? Digo, no, Dios no duerme. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Espíritu, porque no es como nosotros que nos cansamos. Entonces Dios no duerme, Dios siempre está despierto. Sí, Dios siempre está despierto. Dios siempre está al 100, siempre. Dios siempre es todopoderoso. ¿Sí? Es todopoderoso nuestro Dios. Y ese Dios todopoderoso, que a veces no lo digerimos, está con nosotros, está sentado junto a ti, está cuando vas a tu trabajo, está cuando te subes al camión, cuando te vas en el transporte a tu casa. Dios está contigo y Dios es todopoderoso y está con nosotros. Entonces Dios y tú, como dice el dicho, somos mayoría. Yo y Dios somos mayoría, no por mí, sino porque Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. ¿La iglesia está pasando momentos de dificultades? Sí, hermanos. ¿Hay escasez de siervos? Sí. Pero yo lo que veo la problemática es que ahora el área evangelística ha decaído. No estoy hablando de todas las iglesias. De todas las iglesias. Acá tenemos el testimonio de nuestras hermanas que están evangelizando, hermanas misioneras que están allá evangelizando en otro pueblo. ¿Sí? Esta iglesia siempre ha tenido misioneros, ha tenido evangelistas, ha tenido cristianos que siempre están evangelizando, pero hay una decadencia o hay una caída, hablando de las iglesias evangélicas, en fundación de nuevas iglesias. Porque yo veo que iglesias ya hay unas de antaño, de muchos años, ¿sí? Pero no veo iglesias que se funden, ¿sí? Iglesias nuevas, resultado del trabajo misionero de la iglesia cristiana. Y eso es una problemática en nosotros, porque entonces no estamos en un plan de obediencia a la gran comisión como debe de ser. Porque quizás nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, porque acuérdense cuando Pedro en el día del Pentecostés se levantó a predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo, ¿cuánta gente se convirtió? Después otra vez iba Pedro con Juan a la iglesia, al templo, y se encontraron a un pordiosero, a una persona enferma, paralítica. ¿Y qué hizo Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Y ya después vuelve a predicar, y cuánta gente se volvió a convertir al Evangelio. Entonces quizás la problemática de la iglesia es que la iglesia no está llena del Espíritu Santo como debe de estar llena, vale hacer la redundancia. Es porque quizás nosotros no estamos cumpliendo el primer paso del éxito de esta lección, que es buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. No lo estamos buscando correctamente. Y tristemente las enfermedades, cómo se posicionó esta pandemia del COVID, no tan solo en México, sino en todo el mundo.
Parece que COVID es el Dios. Como Baal en estos tiempos de el pueblo de Israel, Baal era caer en la idolatría. Ahora parece que el COVID se levantó como un nuevo Dios todopoderoso. Pero no, nuestro Dios es el todopoderoso. Por eso nosotros debemos de estar buscando a Dios con todas nuestras fuerzas, llenarnos del Espíritu Santo, para que entonces si hay alguna problemática, Dios la abata. Nos vamos al segundo punto, que es confiar absolutamente en Dios, la dirección del Espíritu. Todo el pueblo estaba en peligro de muerte, todos necesitaban con urgencia la ayuda del Señor. Los hombres, las mujeres y los niños, todos estaban incluidos en el pacto con Dios y todos eran beneficiarios de sus promesas. Mi mamá estaba enferma hace más o menos 20 días y es del estómago, y estaba en cama, y yo con mis hijos vamos a visitarla, y yo le dije al más pequeño: cuando llegues a la casa de abuelita le vas a decir esto: Dios te va a sanar. Y ya llegamos. Ya después a mí se me olvidó. Llegamos a la casa de mi mamá, de mis papás. Voy a estacionar mi coche y mis hijos se bajan. Y me dice mi cuñado, porque ahí está la familia de mi hermana, antes que nosotros, y me empieza a decir cuando llego, saludo y me dice: oyes, ora muy bonito Mateo. ¿Cómo? ¿Ora muy bonito? Sí, ya se puso a orar por Saris, que así le dice a mi mamá. Y ya después mi papá también me llama la atención. Dice: oye, ¿qué tú le enseñas a orar a Mateo? No, mi papá me extraña que me diga eso, ¿no? Digo: no, pues es que todos los días, o sea, antes de dormir, hacemos oración. Yo que algo he aprendido, porque llegó acá, le dijo lo que yo le había mencionado, y lo que no le dije es que hiciera oración, y se puso a hacer oración. Y entonces, pues lo digo como testimonio, porque a veces el Espíritu Santo, como decía mi hermano, que ha visto niños, miles de niños o cientos de niños hablar en lenguas. También acá dice que los hombres, las mujeres y los niños, todos estaban ahí. Y me está tocando Dios para que oremos mucho por la niñez de este lugar. Acá cuando se hacían las escuelitas bíblicas de vacaciones, no sé quién recuerda, yo era niño y estaba en esta parte, se ponían unas ventanas de cortina y yo estaba en esa parte, y el hermano Moisés Flores, que es pastor de allá de Villa Lázaro, estaba más joven con su guitarra dirigiendo una alabanza. En ese entonces compuso una canción que se llama Buenos Días Jesús, y empezó a entonar esa canción con su guitarra, y todos los niños, yo era niño, Dios nos tocó de una manera especial en esa escuelita bíblica de vacaciones. Dios quiere que se ore por esta niñez de esta iglesia, porque Dios quiere tocar y llenar con su Espíritu Santo hasta los niños de este lugar. También a la gente grande, también a nosotros, pero a veces la gente grande ya no cree tanto en esta bendición. Entonces, si a veces tú te resistes, Dios siempre, si tú te resistes, va a abrir otra puerta. Y en este lugar, los niños de esta congregación van a ser grandemente bendecidos por el Espíritu Santo. Aquí vemos que desde niños hasta los ancianos se pusieron aquí, dirigidos por el Espíritu de Dios. Y dice: cuando se trata de buscar el rostro del Señor, como le indica el profeta Joel,
nadie es demasiado viejo ni demasiado joven, nadie es demasiado importante ni insignificante. También cuando yo era ya adolescente, joven, estaba sentado en la parte de allá donde estoy señalando, y en una predicación un hermano, en una predicación, no tan solo en la alabanza, en la predicación estaba el hermano muy efusivamente lleno del Espíritu Santo predicando el Evangelio, y yo de repente empecé a sentir la presencia de Dios en ese lugar. Y yo no entendía qué me estaba pasando, porque la presencia de Dios es sobrenatural. Yo también, como consecuencia ya más grande de joven, empecé con las invitaciones de mis amigos no cristianos. Me invitaron a no a drogarme, a tomar alcohol, me emborraché y toda la cosa. Yo, siendo acá pues participante con mis papás de que me traían al templo, pero ya ve el mundo cómo nos jala, y más en la juventud. Y ya después todo lo que sucedió ahí con mis papás, que me llamaron la atención y me pusieron ahí diciendo: si sigues haciendo eso, pues sencillamente pues ya no te vamos a apoyar. Bueno, al otro día, después de esa situación, había una convención acá de cuando estaba el hermano David, y en esta parte que estoy señalando, yo me acuerdo los lugares, estaba ahí sentadito, perdón que señale, estaba la alabanza. Y en medio de la alabanza, yo le pido perdón a Dios: Dios, perdóname, creo que no estoy bien. Dios me perdonó, y en ese momento acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En mi juventud acepté a Jesús, y de repente en medio de la alabanza siento la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo sobrenatural, y empiezo a alabar a Dios con todas mis fuerzas, con esa ayuda del Espíritu Santo. Ahí todavía no hablaba en lenguas. Ya después, con una guianza de mis padres diciendo que yo les decía: pues es que eso de las lenguas tampoco sí es cierto. Y ya con la enseñanza de mis padres pentecostés, diciendo: no, pues sí, tú crees, no eres tú, es el Espíritu Santo. Y eso se me metió en mi corazón, diciendo: no soy yo el que está hablando, es el Espíritu Santo. Y yo solito allá en mi cuarto de rodillas empiezo a orar y empiezo a hablar en otras lenguas, y de repente siento como un fuego que me rodeaba. Abro los ojos y alzo mis brazos para ver qué es lo que estaba pasando. No vi nada, pero yo sentía que un fuego me envolvía en mis brazos y en mi cuerpo. Era el Espíritu Santo bautizándome con la evidencia de hablar en otras lenguas. O sea, porque el Espíritu Santo es real y te quiere llenar, te quiere bautizar. O sea, es algo sobrenatural. Nuestro Dios no es para que estemos sentados quietecitos, pasivos, sin hacer nada, sino es para que nos llenemos de su gracia, de su poder, y prediquemos el Evangelio. Quizá ya no está el piso de madera como antes, con nuestros hermanos de antaño que alababan, empezaban a brincar, empezaban a tronar las tablas que estaban como piso, y empezaban a brincar llenos del Espíritu Santo. Cuando esta iglesia era de templo de madera, todos llenos del Espíritu Santo alababan al Señor con todo el gozo que les daba Dios, y con esa dirección del Espíritu Santo. Y hay fotos ahí de cómo era el templo de madera. Y yo recuerdo que después, ya que estaba el templo así construido de mampostería, si no me equivoco, los martes eran de sanidad divina, ¿cierto? O falso, hermana Clara Luz, eran los martes, los jueves, perdón, cultos de sanidad divina. Y llegaban enfermos al templo y Dios los sanaba. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Jesucristo no cambia. El que cambia somos nosotros. El que falla somos nosotros. El que no persevera somos nosotros. El que a veces comete pecados somos nosotros. Pero Jesús no cambia. Jesús no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús sigue sanando. Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Y Jesús pronto viene por su iglesia, que le ama, que le busca con todo su corazón. Llenémonos del Espíritu Santo, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero ojo,
Los grandes a veces no creemos ya tanto, nos falla la fe. Pero los niños, Dios va a hacer una grande obra con los niños de este lugar. Ese es algo. Dice, los niños sobre todo debían estar presentes para ver y apreciar el ejemplo de sus padres. ¿Qué dice Joel 2, 16, 17? Si alguien lo quiere leer, por favor. Ya estamos terminando. Falta todavía, voy a adelantar para terminar la lección. Y si alguien quiere leer Joel 2, 16, 17, ya son 1:30, perdón hermanos. Joel 2, 16, 17. Gracias. Vamos a la última parte. Alabar al Señor con actitud de triunfo. El rey y el pueblo doblaron sus rodillas y se postraron rostro en tierra, adorando al Señor, humillándose delante de Él y declarándole su lealtad. Amén. Motivados por ese sentir, los levitas se levantaron y empezaron a entonar alabanzas a Dios con voz de júbilo. No cabe duda de que esto inspiró al resto de la enorme congregación a participar también. Amén. La alabanza. Alabaron. Y ¿qué hizo el pueblo el día siguiente? Estoy adelantando para terminar. Se levantaron muy de mañana y se dirigieron al desierto, donde tendrían que enfrentarse al enemigo. En primer lugar, Josafat exhortó al pueblo a creer en Dios con todo su corazón para realizar esta misión de victoria. Era esencial que pusieran toda su fe en el Señor. A la cabeza de la procesión iba un enorme coro compuesto por cantores escogidos por el rey y por el pueblo. Estos cantores iban con vestiduras blancas sacerdotales, cantando al compás de arpas y toda clase de instrumentos musicales. Sus cantos inspiraban al pueblo para que alabaran y glorificaran a Dios aún antes de la victoria prometida. O sea, el ejército invasor estaba a 40 kilómetros y el rey Josafat iba con los levitas. ¿Y los levitas qué estaban haciendo? Alabando a Dios con instrumentos musicales. Y todo el pueblo atrás también alabando y glorificando a Dios, aún antes de la victoria. Entonces, ¿qué sucedió con el ejército enemigo? Puso una emboscada a Dios, y esos enemigos, dice, no se nos da a conocer cómo lo hizo Dios, pero sí sabemos que esto fue suficiente para confundir a las tropas enemigas. En el momento el ejército invasor, dice, empezaron a matarse unos a otros. Cuando los israelitas llegaron al campo de batalla, lo único que hallaron fue cuerpos destrozados donde quiera. Hay muchas faltas aquí, escribí ahí muy mal. Bueno, ¿qué pasó, hermanos? Ya para terminar, ¿quién ya se cansó? Ya voy a terminar. Pelearon con armas los israelitas. ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios, ¿sí? Glorificaron a Dios. ¿Qué hizo Dios? Destruyó al enemigo. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con tu problema, con la situación extremadamente difícil que estás atravesando, con tu enfermedad. Tú confía y alaba a Dios, y Dios lo va a hacer. Dios va a acabar todo eso. Dios va a acabar esa enfermedad que te agobia. Dios va a acabar ese problema que te destruye. Dios va a acabar esa situación que no te bendice, sino que te perjudica. Porque Dios no nos ha llamado a la derrota. Dios nos ha llamado a la bendición extrema. Dios nos ha llamado como pueblo escogido a una situación de gracia, de misericordia, de bendición. Pero nosotros alabemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas estaban en el cepo, apresados en la cárcel, que no se podían ni mover? ¿Qué hicieron a la medianoche? A ver, todos, ya para terminar, ¿qué hizo Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en el cepo? O sea, no se podían mover por esta
maquinaria de cadena, de madera y todo fierro que los tenía aprisionados. ¿Qué hicieron? Alababan a Dios, alababan a Dios. ¿Y qué empezó a pasar de repente? ¿Qué empezó a pasar de repente? Tembló. El cepo, las cadenas se rompieron, fueron libres. Algo sucedió, porque cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. La esclavitud, la enfermedad se acaba cuando el pueblo de Dios alaba. Vamos a orar, hermanos, y les pido a los que dirigen alabanza que pasen. Y con esta actitud, con esta obediencia a la palabra, clamemos a Dios y alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oh Dios, Padre Celestial, tú sabes, Señor, quién está pasando una problemática, una situación extremadamente difícil, Señor Jesucristo. Tú sabes, Padre Celestial. Tú sabes, Señor Jesucristo. Ya no tenemos mucho tiempo, Señor, pero ponemos en tus manos, Padre Celestial, quien tenga algo que le impide caminar, algo que le impide, que le detiene, Señor Todopoderoso. Y no quiero, Padre Celestial, creer que uno tiene la capacidad para hacer algo, Señor, para cambiar esta situación. Solamente tú, Dios, puedes hacer tu obra maravillosa. Solamente tú puedes, Dios, puedes dar la sanidad. Solamente tú, Dios, puedes, Señor Jesucristo, cambiar todo eso y dar camino. Cuando el pueblo de Dios estaba enfrente de ese mar y el pueblo egipcio llegaba a su retaguardia para destruirles, tú abriste el mar, tú hiciste camino, Señor Jesucristo, tú hiciste camino, Padre Celestial. En medio del mar tú lo abriste de par en par para que pasara el pueblo de Israel y se salvara. Y cuando llegó el pueblo egipcio, ese mismo mar lo acortó, lo derribó, lo exterminó. Porque, Señor Dios, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así te pido por toda esta congregación, Padre Celestial. Si alguno tiene enfermedad, si alguno tiene una situación extremadamente difícil, Señor Jesucristo, tuya es la batalla. Tuya es la batalla, Padre Celestial. Tuya es la batalla. Si yo tengo, Padre, una situación extremadamente difícil, tuya es la batalla, Señor Jesús. Tuya es la batalla. Oh Dios, tú eres nuestro gran guerrero. Oh Dios Todopoderoso. Y ponemos en tus manos para que así como este ejército invasor, entre ellos en la emboscada que les pusiste, se terminó su vida, así este problema que se termine, así esta situación que se termine, esta enfermedad, Señor Padre Celestial, te lo rogamos todo por tu grande bendición. Y oh Dios, y con esa actitud, con esa fe, con esa confianza, alabamos tu poderoso nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de dejar el lugar, gloria a Dios. Alabemos al Señor Jesús, alabemos con la dirección de mi hermano, alabemos al Señor Jesús. Y acuérdate, hermano, que cuando el pueblo alaba a Dios, ¿qué pasa?